El sol caía lento sobre las colinas polvorientas y el horizonte parecía un mar de fuego que se tragaba la última claridad del día. El viento del desierto arrastraba consigo ecos antiguos como si cada grano de arena guardara una memoria oculta de sangre, promesas rotas y silencios nunca explicados. Nadie hablaba mucho en aquel pueblo. No porque no tuvieran palabras, sino porque las palabras podían costar caro. En Sangüesos, un poblado al borde del olvido, la ley no la escribía un juez ni un alguacil, la escribía el miedo. El polvo levantado por los cascos de un caballo anunció la llegada de un extraño. Su figura, oscura contra el atardecer, parecía tallada en piedra. Llevaba sombrero ancho, un poncho raído y en el cinto, un revólver que brillaba como un fragmento de luna. Nadie lo conocía, pero todos sabían lo que significaba. Cada forastero trae consigo un cuento, y algunos cuentos terminan en sangre. El extraño desmontó frente a la cantina. Empujó la puerta de madera que chirrió como si se quejara, y adentro, las miradas se clavaron en él. El piano se detuvo. Las cartas quedaron en la mesa. Incluso el vaso en la mano del cantinero dejó de moverse. ¿Qué va a tomar?, preguntó al fin el hombre tras la barra, rompiendo la tensión. El forastero levantó la vista. Sus ojos eran grises como nubes de tormenta. Agua. Su voz era grave con un acento difícil de situar. Un murmullo recorrió la sala. Nadie pedía agua en Sangüesos. Era un lugar para whisky barato, para olvidar pecados, no para recordarlos. La puerta volvió a sonar. Esta vez no era el viento. Una mujer entró, envuelta en un manto oscuro con el rostro cubierto por un velo de tela negra. Todos la reconocieron de inmediato, Isabela de la Cruz, la viuda. Nadie sabía con certeza de quién había sido viuda. Algunos decían que su esposo murió en la guerra civil, otros que lo mató ella misma con sus propias manos. Lo cierto es que en su mirada había un peso que hacía temblar hasta al más valiente. Cuando sus ojos se cruzaron con los del forastero, el silencio se volvió aún más espeso. «No debiste venir», susurró ella, apenas audible. El forastero no respondió, solo bebió el agua como si aquel pequeño gesto fuera una forma de resistencia. Esa noche, en las calles polvorientas de Sangüesos comenzó a escribirse una historia que nadie olvidaría jamás. La madrugada en Sangüesos tenía un silencio diferente. No era la calma de un pueblo dormido, sino el mutismo tenso de quien espera que algo terrible suceda. El viento soplaba entre las casas de madera como un lamento arrastrado desde tiempos pasados. El forastero permanecía en la cantina, solo, con el vaso vacío frente a él. No había vuelto a pronunciar palabra desde que la viuda entró. La mayoría de los parroquianos se habían marchado, incapaces de soportar la presión de aquel encuentro. Los que quedaban lo observaban con una mezcla de temor y fascinación. Isabela de la Cruz se sentó a su lado sin pedir permiso. «No pensé volver a verte», dijo en voz baja con una serenidad que escondía un torbellino interior. El forastero no la miró. Solo apretó la mandíbula. «No tenía opción», respondió. El cantinero fingía limpiar vasos, pero sus oídos estaban atentos. Nadie ignoraba que aquella conversación escondía secretos del pasado, y en Sangüesos, los secretos eran más peligrosos que las balas. Isabela bajó el velo, revelando un rostro marcado por la belleza y la tristeza. Sus ojos oscuros parecían guardar noches enteras de insomnio. «Ellos te buscarán», susurró. «Y cuando lo hagan, arrastrarán a todo el pueblo al infierno contigo». El forastero giró lentamente la cabeza hacia ella. «Ya están aquí», dijo. En ese instante, un disparo retumbó en la calle. Los vidrios de la cantina vibraron. Gritos lejanos se escucharon, seguidos por cascos de caballos. La noche tranquila de Sangüesos se había roto. Los parroquianos corrieron a cubrirse. El cantinero apagó la lámpara. El forastero se levantó, y de su cintura extrajo un revólver con movimientos tan precisos que parecían ensayados. No dudó ni un segundo. Isabela lo tomó del brazo. «No puedes enfrentarlos solo». «Nunca estuve solo», replicó, mirándola con un gesto enigmático. La puerta de la cantina se abrió de golpe. Entraron 3 hombres armados con pañuelos rojos cubriéndoles el rostro. Tenían la marca en la chaqueta, un cráneo pintado a mano, símbolo de la banda de los cuervos del desierto. Uno de ellos habló con voz ronca. «Se acabó el juego, hermano. El jefe quiere verte muerto». El silencio se hizo eterno. El forastero alzó el arma. El tiempo pareció detenerse. Un disparo. Otro más.
El eco rebotó en las paredes de madera. Cuando el humo se disipó, 2 de los bandidos yacían en el suelo mientras el tercero huía despavorido hacia la calle. Isabela respiraba con dificultad como si cada detonación hubiera perforado su pecho. «Dios mío», susurró, «no has cambiado nada». El forastero guardó el arma con calma. «El pasado nunca muere, solo espera». La noticia corrió como pólvora. Al amanecer, todos en Sangüesos hablaban de lo ocurrido. El nombre del forastero ya no era un misterio, se llamaba Elías Montoya, un expistolero que había desaparecido años atrás tras una masacre en la frontera. Muchos lo creían muerto, otros decían que había vendido su alma al desierto. Elías caminaba por las calles del pueblo con paso firme, pero sus ojos revelaban un peso invisible. La gente lo miraba desde las ventanas susurrando entre dientes. Para algunos era un salvador, para otros, una condena. Un anciano se acercó cojeando con sombrero en mano. «Montoya», murmuró, «si los cuervos han venido por ti, entonces esto no terminará aquí». Elías lo miró, sin detenerse. «Nunca termina». La campana de la iglesia seguía resonando, metálica, rota, como un grito que atravesaba la noche. El pueblo entero temblaba bajo los cascos de los caballos y el griterío de los hombres de los cuervos del desierto. Las sombras de los bandidos se alargaban contra las paredes de madera como si fueran espectros arrastrados por el fuego de antorchas. Sus rostros cubiertos de pañuelos rojos parecían demonios salidos del mismo infierno. Elías Montoya salió de la iglesia con paso firme. Su silueta, iluminada apenas por la luna, parecía la de un hombre que había dejado atrás el miedo hacía mucho tiempo. El polvo giraba en remolinos a su alrededor. Isabela lo seguía a unos pasos con el rostro cubierto por el velo negro. Aún así, sus ojos brillaban como brasas encendidas. «Es una locura», susurró. «No puedes enfrentarlos solo». «Ya no estoy solo», dijo Elías, sin mirarla. En las sombras, lentamente comenzaron a aparecer figuras, hombres y mujeres del pueblo, campesinos, ancianos y hasta muchachos, cada uno con un rifle, un machete o una escopeta heredada de otra guerra. El miedo estaba en sus rostros, pero también una decisión férrea. El anciano que había hablado con Elías al amanecer se adelantó. «Sangüesos ya ha enterrado demasiados inocentes. Si vamos a morir, será de pie». El murmullo de aprobación recorrió a la multitud. El jefe de los cuervos, un hombre enorme con cicatriz en el rostro, avanzó al frente de su tropa. Su voz retumbó como trueno. «Montoya, entrégate, o convertiremos este pueblo en cenizas». Elías desenfundó lentamente su revólver. «Tendrán que pasar sobre mí». El silencio duró un segundo eterno. Y entonces el infierno se desató. Disparos iluminaron la oscuridad como relámpagos. Los caballos relinchaban, las mujeres gritaban, los hombres caían al polvo. El pueblo entero se convirtió en un torbellino de fuego, sangre y humo. Elías disparaba con precisión mortal. Cada bala encontraba un objetivo. No había rabia en sus ojos, sino una calma fría, como si estuviera ejecutando un deber inevitable. Isabela, armada con una vieja escopeta, disparaba desde la entrada de la iglesia, cubriendo a los aldeanos. Su velo se desgarró, revelando un rostro endurecido por la furia y el dolor. Los cuervos caían uno tras otro, pero seguían llegando. Eran demasiados. El suelo se manchaba de rojo, y el aire se volvía irrespirable con el humo de las antorchas. El jefe de la banda avanzó a caballo, abriendo paso con machete en mano. «¿Eres mío, Montoya?», rugió, abalanzándose sobre él. Elías giró con un movimiento rápido, pero el caballo lo embistió, arrojándolo al suelo. El revólver se deslizó varios metros lejos de su mano. El jefe levantó el machete, listo para la estocada final. Isabela gritó desesperada y corrió hacia Elías. Se lanzó contra el bandido, sujetando el brazo del machete con toda su fuerza. El filo cortó su piel, pero no soltó. Elías, sangrando y mareado, estiró la mano hacia el polvo, buscando a ciegas su revólver. Sus dedos rozaron el metal frío justo en el instante en que el machete se liberaba del agarre de Isabela. Un disparo retumbó. El jefe cayó del caballo con los ojos abiertos y la sorpresa marcada en su rostro. El silencio que siguió fue brutal. Los pocos cuervos que quedaban vivos huyeron entre el polvo, dejando atrás a sus muertos. Sangüesos estaba en ruinas.
Había cuerpos tendidos en cada esquina, humo elevándose de las casas y un silencio sepulcral que recordaba a un cementerio. Isabela cayó de rodillas, exhausta, con las manos manchadas de sangre. Elías se acercó tambaleando y la sostuvo antes de que se desplomara. Ella lo miró fijamente con lágrimas mezcladas con polvo en las mejillas. ¿Valió la pena, Elías?, preguntó, con voz rota. Él guardó silencio. Sus ojos grises miraban al horizonte, más allá de las cenizas, como si buscaran algo que nunca encontrarían. Finalmente respondió: el desierto nunca olvida, pero quizá, por esta noche, Sangüesos pueda dormir en paz. La campana de la iglesia volvió a sonar, esta vez suave como un suspiro que despedía a los muertos. Elías Montoya montó su caballo, mirando por última vez el pueblo. No había victoria en su rostro, solo cansancio. Isabela lo observó partir, su figura perdiéndose entre las dunas iluminadas por la luna. Ella sabía, en lo más profundo, que él no era un salvador, sino un hombre maldito que arrastraba consigo las sombras de la guerra. Pero también sabía que, sin él, Sangüesos ya no existiría. Y así, en el viejo oeste, donde el polvo guarda la memoria y cada silencio esconde una historia, nació una nueva leyenda. La noche en que un pueblo entero desafió a la muerte, y sobrevivió.